Bueno, muy bien. Tenemos que terminar con el tema de vigas. Lo que nos queda para hoy, nosotros las estábamos estudiando esas vigas, esa selección simple, y habíamos avanzado la clase pasada hasta aproximarnos a cómo determinábamos las áreas de acero necesarias por flector. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es seguir trabajando con el diagrama de momentos flectores, obtener para cada zona las áreas de acero necesarias, ver para esas áreas de acero que necesitamos cómo disponemos las armaduras y después finalmente concluir con todo lo que tenga que ver con el proyecto de la armadura longitudinal. Vamos a ir viendo primero lo que estábamos planteando, ¿verdad? Dimensionado por flector, y después, bueno, de esa determinación de armaduras longitudinales, las distintas pautas que nos van a condicionar los largos. Del diagrama de momentos nosotros decíamos que, como se asociaba directamente a la deformación de nuestra pieza, nos decía ese diagrama de momentos cuáles eran las zonas traccionadas que se iban invirtiendo, ¿verdad?, entre las zonas centrales y los apoyos. Las cotas, los puntos de momento nulo nos están diciendo, aparte, cuáles son las cotas mismo que nos definen cada una de esas zonas traccionadas, y los valores de momento nos cuantifican, nos permiten cuantificar las fuerzas de tracción por flector. O sea que lo que tenemos que hacer como primer paso es la determinación de las áreas de acero necesarias por flector, donde vamos a trabajar con nuestro diagrama de momentos, el cual ya habíamos hecho correcciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado que nosotros hacemos un modelo entre las dos vigas, en el cual manejamos la continuidad y un nudo que tiene una interacción en función de la rigidez de ese nudo entre las dos vigas se reacomodan, pero que teníamos que hacer algunas correcciones porque nos generaba duda de si el nudo continuo hubiera quedado frenado, si el momento de tramo no podría ser mayor. Entonces ahí había aparecido el momento de norma, y también habíamos hecho otra corrección sobre la zona de apoyo, planteando que nuestro modelo de apoyo cuchilla no era real, y habíamos visto cómo se obtenía un momento de apoyo reducido o amortiguado sobre el apoyo. Lo que leemos de este diagrama de momentos que tenemos de nuestras dos vigas es que a la viga de la izquierda la vamos a dimensionar para el momento de tramo de 3.877, a la viga de la derecha para el momento de norma de 2.894, porque es mayor que el momento de tramo, y al apoyo lo vamos a dimensionar con el valor de momento reducido de 3.789. ¿Sí? Acá tenemos el resumen del gráfico y cómo se refleja eso en nuestro corte longitudinal, donde posicionamos las zonas traccionadas por el momento flector, y aparte le dimos valor con los momentos para los cuales vamos a hacer el dimensionado. ¿Sí? Bueno, para obtener las áreas de acero necesarias, planteamos que vamos a trabajar con la tabla de secciones nervadas, que en función del momento dimensional, que lo llamamos MUAD, nos permite obtener directamente un valor de omega que sacamos de la tabla, y en función de ese valor el área de acero necesaria por flector. Para eso teníamos que tener en cuenta que cuando las losas están coincidiendo con la zona comprimida de la viga, vamos a tener en cuenta su colaboración y vamos a tomar la sección como una T. Eso nos va a pasar para los dos momentos de tramo, y que cuando la losa estaría coincidiendo con la zona traccionada, no está colaborando, y vamos a tomar una sección del tipo rectangular, que eso es lo que nos va a suceder para la zona del apoyo. ¿Sí? En función de eso, esta es la tabla que vamos a utilizar. A esta tabla le entramos con el momento dimensional, que es la expresión que tenemos acá en el recuadro rojo. Ese momento adimensional se obtiene en función del valor de momento. Ya estamos en un proceso dimensionado, por lo tanto ese momento lo tenemos que incrementar por el coeficiente de seguridad, que es mayor a acciones de 1,6, y también tenemos que tener en cuenta la sección, y ahí va a aparecer el ancho colaborante de losas, si es una sección T o L, la altura útil de la viga al cuadrado y la tensión de diseño del hormigón.
con el valor de momento adimensional y con la relación que hay entre espesor de losa y altura de viga y ancho colaborante y ancho de viga, entramos y obtenemos en la tabla un valor de omega que después nos va a permitir, en función de esta expresión, obtener el área de acero necesaria. ¿Tá? Acá no va a aparecer axil porque estamos trabajando a flexión simple. ¿Cómo hacemos para obtener la colaboración de losa con esta expresión que nos dice que el ancho colaborante de losa es igual al ancho de la viga más 2 veces la distancia entre puntos de momento nulo sobre 10, 2 veces porque sería una sección en T, si fuera una sección en L, sería simplemente L sub 0 sobre 10. Vamos a pasar ya a la determinación de las áreas de acero necesarias, ¿sí? Vamos a empezar por la viga 210 para el momento de tramo. El momento de tramo tomaba este valor de 3.877. Habíamos visto que teníamos la colaboración de la losa, entonces tenemos que calcular ese ancho colaborante, que iba a ser en función de la distancia entre puntos de momento nulo. Los puntos de momento nulo para este valor de 3.877 están acotados acá en el diagrama, nos dan que la distancia entre puntos de momento nulo es igual a 319 centímetros, por lo tanto el B sub B va a ser 319 sobre 10 por 2, por ser una T, más 13, que es el ancho de mi viga. Eso nos da un ancho colaborante de 77 centímetros. Vamos con esos valores a la expresión, ¿verdad? El momento de 3.877 mayorado. ¿Por qué aparece este por 100? Bueno, las tensiones de los materiales, el FCD del hormigón, nosotros ya lo tenemos como unidad en decanewton centímetro cuadrado. Eso quiere decir que tenemos que pasar el momento que tenemos en metro a decanewton centímetro para poder trabajar con elementos, con números que sean compatibles dentro de esa expresión. Entonces ahí tenemos el momento mayorado por 100 para pasarlo a centímetros sobre ancho colaborante, altura útil al cuadrado y tensión de diseño del hormigón. Eso nos da un valor de mu, de momento adimensional, de 0,034. Nos pedía la tabla para entrar la relación entre ancho colaborante y ancho de viga. Ancho colaborante era 77 sobre 13, que es el ancho de viga. Y la relación entre espesor de losa y altura útil, que la tenemos acá, 10 sobre 42, nos da 0,24. Vamos a la tabla que vimos recién, entramos con esas 3 variables y obtenemos de ahí el valor de omega, que es 0,0357, y de ahí vamos a esta expresión que nos dice que el área de acero necesaria en una sección es igual al omega, que sale de la tabla, por el ancho colaborante, por la altura útil, por la tensión del hormigón sobre la tensión del acero. Si sustituimos todos los valores, llegamos a que para la viga 210 estamos necesitando 353 centímetros cuadrados de acero. ¿Para qué? Para cubrir las tracciones que provoca el momento flector. Esta es la tabla, por si quieren verificar. Ahí ya tenemos la entrada para todos los demás valores de momento también. Vamos a seguir adelante. Necesitamos también para la viga 211 obtener el área de acero que necesitamos, en este caso, para cubrir el momento de norma, porque el momento de norma era mayor que el momento de tramo. El momento de norma es 2.894. La distancia entre puntos de momento nulo para el momento de norma es la que nos da del eje del apoyo a donde corta la curva roja, que es la que se corresponde al momento de norma, ¿sí? O sea, acá tenemos la particularidad por cruzar, por estar como superponiendo dos modelos distintos, de tener 2 puntos de momento nulo diferentes. Tenemos que tomar para el momento con el que estamos trabajando, que es el momento de norma. Para ese momento, la distancia entre puntos de momento nulo es 2,66. Obtenemos el ancho colaborante de la misma forma, pero con otros valores. Eso nos da un ancho colaborante de 66 centímetros. Vamos nuevamente a la expresión de momento adimensional, con el momento mayorado pasado a centímetros, y ancho colaborante, altura útil del cuadrado y tensión de diseño del hormigón.
Eso nos da que el momento adimensional para entrar a la tabla es 0,03. Volvemos a hacer la relación entre ancho colaborante y ancho de viga, y entre espesor de losa y altura útil de viga. Con los tres factores vamos a la tabla, obtenemos el valor de omega, y volvemos a trabajar sobre la expresión que nos permite determinar el área de acero necesaria, de forma que llegamos a que para el momento de norma de la viga 211, que tiene un valor de 2.894, necesitamos un área de acero equivalente a 2,67 centímetros cuadrados. ¿Sí? El mismo procedimiento tenemos que repetir ahora sobre el apoyo. Vamos a dimensionar el apoyo para el momento reducido que tenemos de 3.812. Recordemos, no tomamos el valor máximo, sino el valor de momento reducido. En este caso, como las losas estaban en la parte superior y ahora tenemos las tracciones y las compresiones invertidas, ¿verdad? Sobre el apoyo tenemos tracciones arriba y compresiones abajo. Eso quiere decir que la losa está coincidiendo con la zona traccionada, no colabora con la sección, mi sección va a ser rectangular. Entonces, cuando vamos a entrarle a trabajar con el valor de momento dimensional, vamos a tomar el momento mayorado, pasado a centímetros, pero directamente después la sección rectangular, el ancho de la viga, altura útil al cuadrado y la tensión de diseño del hormigón. Eso nos da un momento dimensional de 0,2, volvemos a hacer las relaciones, ¿verdad? En este caso tiene la particularidad de que el ancho colaborante coincide con el ancho de la viga, por lo tanto esta relación va a ser 1. Pero bueno, con estos valores voy a la tabla, el valor de omega, que es el que me va a permitir llegar al área de acero, es de 0,233, vuelvo a utilizar la expresión de área de acero necesaria, y sustituyendo los distintos valores, llego a que el área de acero que necesito sobre el apoyo para cubrir el momento reducido, para cubrir las tracciones que provoca el momento reducido, es de 3,89 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Bueno, ahora lo que tenemos son las distintas zonas traccionadas por el flector, con el área de acero que necesitamos tener en esas zonas traccionadas para poder cubrir, para poder absorber las tracciones del flector. ¿tá? El siguiente paso va a ser, primero que nada, hacer la verificación de cuantías, pero después ver qué armadura disponemos para cubrir todas estas zonas traccionadas. Entonces, para eso lo que vamos a tener que ver es algunas de las pautas normativas que nos van a condicionar la disposición de las armaduras longitudinales en vigas. ¿Sí? Que las tenemos acá un poco resumidas en un punteo. Primer tema, igual que en cualquier otro elemento estructural, cuando nosotros trabajamos con hormigón armado, la normativa nos marca cuantías mecánicas y geométricas mínimas y máximas que tenemos que cumplir. ¿sí? Las cuantías mecánicas nos están relacionando capacidades resistentes de acero y hormigón, y las cuantías geométricas nos están vinculando secciones, ¿verdad? Cantidad, área de acero que colocamos en relación a el área de hormigón. Siempre tenemos mínimas y máximas, de la norma ustedes pueden sacar todas, nosotros pusimos las mínimas porque en realidad son las que generalmente nos terminan condicionando en la escala de proyectos o de ejercicios que están manejando que estamos manejando en el curso. ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, la cuantía geométrica mínima? Que para una determinada sección de hormigón, que es lo que tenemos acá, este porcentaje es lo mínimo que tengo que colocar de acero para que el material realmente se comporte como hormigón armado. Lo que nos están marcando las cuantías son las relaciones que se tienen que cumplir, como decíamos, tanto en capacidades resistentes como en áreas, entre los dos materiales que conforman el hormigón armado, que pasa a ser un nuevo material. Si ustedes ven la cuantía geométrica para el acero que estamos consiguiendo, que se consigue ahora en el mercado de 5.000, es la primera expresión, el 0,0015 por B por D. Igual ponemos la expresión que dice que el área de acero tiene que ser mayor o igual a 0,025 por B por D,
porque era la que se utilizaba cuando se trabajaba con el acero de 4200, pero recuerden que eso es algo que también se vio en losas, que si se trabaja con hormigones bajos, por ejemplo un hormigón C15, aunque el acero sea de 5000, se lo hace trabajar con la resistencia de 4200, y eso también implica que deberíamos trabajar con los valores de cuantía coherentes para ese tipo de acero. En general vamos a usar la primera de las dos, pero para un C15 podemos llegar a usar el segundo valor de cuantía. Otras pautas normativas, bueno, siempre la armadura que nosotros coloquemos para resistir los esfuerzos de tracción por flector tiene que ser por lo menos 2 barras. En realidad nosotros vamos a tener 2 barras abajo, 2 barras arriba, también como mínimo necesario, porque si no, nosotros no podemos armar un esqueleto rígido. Esas armaduras longitudinales van junto con los estribos, se atan, se genera un esqueleto rígido, y esa mínima cantidad de varillas también son las que nos permiten que todas las armaduras en el traslado al encofrado y durante el llenado se mantengan perfectamente posicionadas. Para lo que es armaduras resistentes, no se acepta el acero liso, tiene que ser siempre acero tratado o conformado, y no se aceptan diámetros menores de 8, o sea que nosotros vamos a trabajar con diámetros de 8 en adelante. En realidad le pusimos de 8 a 28, no es que haya un tope en 28, pueden llegar a ser varillas más gruesas, de repente frente a secciones de vigas bastante grandes, pero bueno, no es como lo más común, y lo que intentamos reflejar son por lo menos los diámetros más comunes que se utilizan. La armadura tiene que ser simétrica. Si nosotros vamos a poner 3 barras y son, por ejemplo, 2 barras de 10 y una barra de 12, simétrica va a ser en relación al eje de la pieza, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner las 2 de 10 en los extremos y la de 12 al medio. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que nosotros tenemos que razonar siempre es que las barras de acero van a estar resistiendo fuerzas de tracciones que son directamente proporcionales a la barra. Mayor área de acero, mayor fuerza de tracción va a estar resistiendo. A menor área de acero, menor fuerza de tracción. Como las barras no van a estar resistiendo esfuerzos parejos, sino que van a depender el esfuerzo de su área, cuando se busca la simetría, lo que se busca es repartir en forma equilibrada en relación al eje vertical de la pieza los esfuerzos a la que va a estar sometida. O sea, se busca un reparto de fuerzas lo más pareja posible dentro de la sección. También se pide que sean diámetros consecutivos, ¿tá? Y eso está un poco vinculado también con lo que estábamos planteando recién, ¿verdad? No es conveniente saltear diámetros. O sea, ¿por qué? Porque en realidad, como cada barra va a estar resistiendo, volvemos, ¿verdad?, una fuerza proporcional a su área, si trabajamos con diámetros muy dispares, las fuerzas de tracción sobre cada barra que están trabajando juntas frente a una misma solicitación también van a ser muy desparejas. Entonces se busca que si tengo un conjunto de barras que están trabajando solidariamente para resistir un esfuerzo, un determinado esfuerzo, que sobre cada barra que coloque la fuerza de tracción sea lo más pareja posible. Se busca también, en lo posible, los diámetros más finos. ¿Por qué? Porque voy a tener, si yo tengo más cantidad de barras finas en relación a poca cantidad de barras gruesas, voy a tener más superficie de contacto entre barra de acero y hormigón, y voy a estar favoreciendo la adherencia de los dos materiales. Se busca también que se respete una determinada distancia entre armaduras longitudinales. Esa distancia tiene que ser mayor o igual a 2 centímetros o mayor o igual al diámetro mayor que utilicemos en la combinación. ¿Esto por qué es? O sea, las barras de acero tienen que tener una separación que me permita que cuando el hormigón, que tiene árido grueso también, cuele, cuando lo vuelque e intente llenar la viga, cuele correctamente entre esas barras y me quede perfectamente recubierta la cara inferior de la viga. O sea, estoy garantizando que realmente va a quedar la viga con la forma, los hierros recubiertos, ¿sí? O sea, lo que tenemos que verificar cuando verificamos esa separación es el colado entre las armaduras longitudinales.
Y después hay otro factor normativo que también nos importa, que es que cuando nosotros tenemos vigas que tienen una altura de más de 50 centímetros, lo que nos recomienda es que dispongamos armaduras longitudinales que corten también esa altura. Acá tenemos una imagen que lo representa como con bastante claridad. Vieron que esta es una viga, es una viga invertida en realidad, que está que ya está posicionada en el encofrado, que tiene una altura importante, y todas estas barritas a lo largo que se ponen en las caras, ¿verdad?, de la viga, funcionan como lo que llamamos armadura de piel, y las necesitamos para evitar la fisuración en esa cara lateral si nos quedan sectores importantes sin armaduras. Si acá tenemos acostada todavía en el terreno, en realidad no está en el banco donde se hacen mismo las vigas, pero otra viga con la armadura superior, la armadura inferior, que es la que después lleva la prolongación en el canto de la viga, los estribos, y estos dos que aparecen en el canto serían lo que se corresponde a la armadura de piel, que se pone en ambas caras de la pieza. Nosotros habíamos llegado a las áreas de acero necesarias por flector, que son los valores que tenemos acá representados, antes de elegir las combinaciones de barras, que después son lo que nos va a dar paso a empezar a ver cómo va a ser la organización longitudinal. Tenemos que hacer ese paso de verificar las cuantías, ¿verdad? Cuánto es lo mínimo que tenemos que colocar de acero para la sección de hormigón con la que estamos trabajando. Nos condiciona para el tipo de acero y hormigón siempre más, que estamos utilizando en este caso, ¿verdad?, más la cuantía geométrica que la mecánica, por eso es que verificamos solamente la geométrica. Lo mínimo que tengo que colocar para la sección que tenemos es 0,015 por el ancho por la altura útil. El ancho era 13, la altura útil 42, esto nos da 0,82 centímetros cuadrados de acero. ¿Qué es que refleja este valor? Eso es lo mínimo que tendría que colocar en cualquiera de las zonas traccionadas como área de acero para respetar la condición del nuevo material hormigón armado, ¿sí? Si vemos las áreas de acero necesarias, todas superan ese valor, por lo tanto vamos a elegir las combinaciones de barras directamente para las áreas de acero necesarias. Si algún valor hubiera sido menor que la cuantía mínima, bueno, para esa zona hubiéramos trabajado de aquí en adelante con el valor de cuantía mínima, ¿sí? ¿Qué herramienta tenemos para que nos facilita un poco el encontrar las combinaciones de acero necesarias? Bueno, tenemos esta tabla, que está medio al final de tablas y abacos, que está pensada para vigas. La tabla tiene en su parte superior un sector que en realidad dice barras de acero circular, y nos da cualidades, características de cada una de las barras, ¿sí? Su perímetro, su peso y su sección. Acá tendríamos el área de la barra en forma individual. Ya la usaron ustedes para determinar refuerzos, por ejemplo, en la zona de ductos, en lo que es en losas, ¿verdad? Pero toda la parte de abajo está pensada para vigas. ¿Vieron que dice combinaciones de barras más convenientes para vigas? Para combinaciones de 2 barras, 3 barras, 4 barras. Le entramos donde dice área con el área de acero que necesitamos, y a la derecha tenemos cuál es la combinación de barras que me lo permite. Esta tabla ya está pensado para vigas, por lo tanto ya arranca en Fi 8 en adelante, y no hace propuestas de armaduras que no puedan disponerse en forma simétrica. O sea que tenemos la tranquilidad de que lo que obtenemos de acá va a ser una combinación que en principio va a estar correcta. Tendremos que ver después si sirve o no, cuando verifiquemos también el colado, que eso va a tener, vamos a tener que verificarlo siempre, porque involucra también el ancho de nuestra viga, la combinación que elegimos y el ancho que tenemos. Si ven los valores, teníamos para el apoyo y para el tramo de la viga 210 unos valores parecidos, 353 y 389. Si venimos para acá,
en 2 barras tenemos 402, que sería 2 barras de 16. Si quisiera pasar o probar con 3 barras, si vengo para acá, en realidad tengo el 427, que ya me estoy pasando un poquito más. Me da 3 barras, pero igual mantiene el hierro de 16, porque si quizás la combinación de 3 barras me diera diámetros más finos, por el tema de mejorar la adherencia, podría haber sido conveniente, pero igual no logro bajarlos lo suficiente porque sigo manteniendo el hierro de 16, entonces preferimos dejar directamente los 2 Fi 16, que nos va a facilitar más el llenado de la viga. Y para la viga 211, para el momento de norma, el área de acero era 267. Si venimos para acá, no cubrimos con 2 barras el de 12, no llegamos, nos tendríamos que pasar un montón, no tiene mucho sentido. Venimos acá, el 270 lo cubre bien, y serían 2 barras de 10 y 1 barra de 12, y esas van a ser las combinaciones que vamos a elegir. Para el tramo de la viga 210, 2 Fi 16, para el apoyo, 2 Fi 16, y para el tramo de la viga 211, 2 Fi 10 más 1 Fi 12. Cumple con todas las pautas normativas, menos el tema de la separación, de verificar el colado entre las barras, o sea que eso lo tenemos que verificar para saber si esa condición también la estamos cumpliendo o no. No tiene mucho sentido que lo verifiquemos en cada una de las situaciones. Nosotros tenemos en 2 partes de la viga solo 2 barras de 16, y en un sector tenemos 3 barras. Vamos a estar en una situación más comprometida, en la zona donde tenemos más cantidad de barras. Entonces vamos a verificar el colado, o sea, si se cumple realmente la separación mínima que tenemos que tener entre barras longitudinales para el tramo de la viga 211. ¿Cómo tenemos que proceder? Bueno, lo que tenemos que hacer es obtener esta distancia tangente entre barras, ¿verdad? Nosotros tenemos un ancho de viga, que es de 13 centímetros, le vamos a restar 2 recubrimientos laterales de estribos. El recubrimiento lateral del estribo, por normativa, se toma como 1,5 centímetros, es 1,5 por 2, porque es el de cada lateral. Le vamos a restar 2 barras de estribos, que también la tenemos. El estribo es Fi 6 por 2, porque son 2 barras, y después le vamos a restar la totalidad de los diámetros utilizados. Nosotros íbamos a utilizar 2 Fi 10 y 1 Fi 12. 1 centímetro es lo que hay que restar del Fi 10 por 2, porque son 2 barras, y 1,2 va a ser lo que hay que restarle del Fi 12, que obviamente lo vamos a colocar en el medio para que esto tenga simetría. Después de restar todo esto, yo voy a tener la separación total, que voy a dividir entre 2, porque son 2 las separaciones que tengo cuando son 3 las barras de acero. Eso me da 2,8 centímetros, la condición era que la separación sea mayor a 2 centímetros, o el Fi mayor utilizado. El Fi mayor utilizado es 1,2, o sea que nos va a definir el límite, la mayor de las dos, que es 2 centímetros. La separación nos da 2,8, es mayor que 2, quiere decir que las combinaciones que estamos utilizando, o que elegimos para utilizar, son viables. Tenemos entonces cuál es la combinación de barras que vamos a utilizar para cada zona traccionada. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, definir la forma que van a tomar esas barras, ¿sí? Para eso tenemos que hacer primero un repaso de cuáles son los factores que van a incidir en el largo de las armaduras longitudinales, ¿tá? Van a ser 4 los factores que siempre van a estar condicionando las armaduras longitudinales. Primero, que es el más obvio y es con el que venimos ya trabajando, el primer factor va a ser cuáles son las zonas que están traccionadas para cubrir el momento flector, o sea, lo que vamos a leer directamente del diagrama de momentos a través de sus puntos de momento nulo, ¿sí? Ese es el primer factor que determina el largo de las armaduras longitudinales, y de ese factor nosotros vamos a partir. Después vamos a ver que el cortante
influye también en el largo de las armaduras longitudinales. Si ustedes recuerdan, la clase pasada nosotros planteamos que la fuerza de tracción por cortante era una fuerza a 45 grados. Y también planteamos que nosotros íbamos a disponer estribos para coser la fisuración y para absorber parte de esas tracciones, y que el estribo era una barra vertical. También aclaramos que en el momento que nosotros disponemos barras verticales y si nuestra fuerza de tracción tiene una cierta inclinación, nosotros automáticamente hicimos una descomposición de la fuerza en una vertical, que sí va a absorber el estribo, y en una horizontal que íbamos a trasladar a la armadura longitudinal que ya estaba en esa posición. Lo que vamos a ver ahora es que el cortante sobre la armadura longitudinal no nos genera un incremento de área. Yo voy a poder determinar las áreas teniendo en cuenta solamente el flector. Lo que genera el cortante sobre, la influencia de las tracciones de cortante sobre la armadura longitudinal es una modificación del largo necesario de dichas armaduras, ¿tá? Que ahora vamos a ver a continuación por qué. Otro factor, el tercer factor que está condicionándonos el largo de las armaduras longitudinales, tiene que ver con el anclaje. Barras traccionadas en una masa de hormigón necesitan prolongarse para lograr un anclaje correcto. Y después también temas constructivos que nos van a ayudar a poder armar la pieza, posicionarla y vincularla con los elementos de soporte. Arrancamos por el más sencillo y porque es por el que en realidad terminamos partiendo cuando hacemos la disposición de armaduras longitudinales, que es el diagrama de momentos, ¿verdad? Nosotros les estamos recordando constantemente que el diagrama de momentos es reflejo directo de lo que es la deformación de nuestra pieza, ¿tá? Nuestra pieza, según nuestros modelos de vínculos y según la continuidad que hay entre las barras, va a deformar con libre giro sobre los dos apoyos externos y va a tener toda una zona traccionada en la cara superior que va a coincidir con el apoyo central, ¿sí? Eso quiere decir que hay en estos puntos que están marcados con la línea punteada un cambio de concavidad de la deformada de la pieza, por lo tanto un cambio de la posición de las zonas traccionadas. En todo este sector están en la cara inferior, y en toda esta zona, cercana al apoyo, van a estar en la cara superior. Y eso nos lo dice el mismo diagrama de momentos, ¿tá? Los valores de momento nos permitieron determinar las áreas de acero que necesitábamos y las combinaciones que íbamos a utilizar, y las cotas que tenemos acá, o sea, del eje hasta este punto que está 319, desde este otro eje hasta el punto de la curva roja, que sería a 0,94 del apoyo interno, es que vamos a necesitar las tracciones por flector en la cara inferior, y sobre la zona del apoyo a 1,01 hacia la izquierda y a 1,12 hacia la derecha. Esta primer pauta del largo de nuestras armaduras es lo que necesitamos para que esas armaduras cubran las tracciones provocadas por el momento flector. De esa forma analizamos el primer factor, que es como muy directo, lo estamos leyendo del gráfico de momentos, y ahora vamos a ver cómo se da la influencia del cortante, ¿sí? Teníamos acá nuestra situación de fisuración, con fisuras a 45 grados, fuerzas de tracción perpendiculares a esa fisura, que eran las que lo habían provocado, y barras de estribos cosiendo esas fisuras. La composición que nosotros vamos a tener vectorial en cualquier sector va a ser de este tipo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener compresiones provocadas por el flector, tracciones, en parte provocadas por el flector, pero parte que se van a deber a la componente horizontal de tracciones de cortante, porque la fuerza de tracción de cortante la descompusimos en una vertical que absorben las barras de estribos, y una horizontal que se asocia a la armadura longitudinal y que se asocia a la fuerza de tracción de flector. Y aparte vamos a tener compresiones
de cortante a 45 grados. Esta sería la composición vectorial que yo tengo frente a la flexión en cualquier sección que tome de mi pieza, ¿sí? Vamos a tratar de, para ver cómo influye el cortante sobre la armadura longitudinal, vamos a tratar de trabajar sobre el apoyo que es donde tengo los valores de cortantes mayores. Si nosotros tomamos sobre el apoyo y hacemos un corte en un plano a 45 grados, lo vamos a hacer coincidiendo en realidad con una fisura para evitar el cortar las bielas comprimidas. ¿Cuáles son las cargas internas? Perdón, ¿cuáles son las cargas externas que vamos a tener? Las cargas externas van a ser el valor de cortante hasta el plano de corte, la reacción en el apoyo, y las cargas internas van a ser resultante de compresiones, de deflector en la cara superior, resultante de tracciones, deflector sobre las armaduras, y las tracciones de cortante, que son las que provocaron esa fisura. Esta fisura es a 45 grados, quiere decir que yo tengo una distancia Z, que es el brazo del par entre resultante de compresiones y de tracciones, que también se va a dar en horizontal entre este punto donde tengo la resultante de fuerza de tracción y este punto donde tengo la resultante de fuerza de compresión, ¿sí? Si estos son 45 grados y esto es Z, esto también es Z, ¿sí? Siempre nosotros vamos a asociar, a relacionar las fuerzas con momentos, ¿sí? La resultante de compresiones por flector que tengo en este punto, que voy a llamar CM, va a ser igual a ¿qué? Al valor de momento que tengo en este punto, que lo llamo M2, sobre Z, que es el brazo del par. Es lo que tenemos en esta expresión. Resultante de compresiones es el valor de momento en M2 sobre Z, que es la distancia entre el par de fuerzas. La resultante de tracciones por flector, llamamos CM a las compresiones de flector, TM a las tracciones de flector. La resultante de tracciones por flector también va a ser un momento sobre Z, pero se va a corresponder al momento que hay exactamente en ese plano vertical. O sea que la resultante de tracciones por flector va a ser igual a M1 sobre Z. Nosotros ahora dispusimos los estribos, teníamos la fuerza de tracción a 45 grados, pero llegamos a nuestra disposición de armaduras y dispusimos los estribos, que son barras verticales que absorben parte de esa fuerza de tracción, y la otra parte de la fuerza de tracción va a ser esta tracción de cortante que se va a asociar, que se va a sumar a la tracción de flector que está dada sobre la armadura longitudinal. Para que este plano de corte esté en equilibrio, ¿qué es lo que se tiene que dar? Se tiene que dar que la sumatoria de fuerzas verticales sea 0, que sumatoria de momentos sea 0, y que sumatoria de fuerzas horizontales también sea 0. ¿Quiénes son las fuerzas horizontales que tenemos actuando? La resultante de compresiones de flector, la resultante de tracciones de flector y la resultante de tracciones de cortante, que están asociadas en un mismo punto. O sea, que la resultante de compresiones por flector va a ser igual a la suma de la tracción por flector más la tracción por cortante, ¿sí? Que a este valor, sumados de tracción por flector y tracción por cortante, le puedo llamar tracción total. Si recordamos lo que habíamos planteado, la resultante de compresiones era igual al valor de M2 sobre Z. Me paraba en este punto, me posicionaba con este valor de momento y decía que la fuerza era momento sobre la distancia. Resultante de compresiones, momento en 2 sobre la distancia. Si se tiene que dar el equilibrio de fuerzas horizontales y la resultante de compresiones es igual a la tracción total, y la resultante de compresiones es M2 sobre Z, yo puedo concluir que la tracción total
en este punto va a ser igual al valor de momento, pero corrido, ¿sí? Al valor de momento M2 sobre Z. O sea, si yo quiero tener en cuenta la fuerza total de tracciones que estoy resistiendo, que tengo que resistir en un punto, me refiero a fuerza total porque es la fuerza de tracción que provoca el flector más el efecto que le provocó la fisuración de cortante. La fuerza total de tracciones en un punto la voy a tomar también en relación a un momento, pero no al valor de momento que tengo en ese punto, sino al valor de momento corrido Z hacia donde crecen los momentos, ¿sí? Si yo me paro en este punto, no va a ser M1 el que me va a dar el valor de tracción total. M1 me va a dar el valor de tracción por flector, pero el valor de tracción total en este punto lo puedo obtener en función de un valor de momento, pero va a ser en función del valor de momento corrido Z hacia la zona donde tengo valores de momento mayor. ¿A qué vamos con esto? A que en realidad cuando nosotros estamos trabajando con el diagrama de momentos, si quiero tener en cuenta la influencia del cortante, yo puedo decalar el diagrama de momentos, ¿sí? Yo podría como cortarlo y correrlo de forma de que en cualquier punto paso a tener el valor que tenía a una distancia Z. De esa forma, con el diagrama de momentos decalado, yo puedo evaluar la fuerza total de tracción, ¿sí? No crece, no tengo un incremento de fuerza de tracción en el punto central donde tengo el valor de momento máximo, porque en ese punto el cortante es nulo, entonces no me estaría incrementando nada la fuerza de tracción por no tener valor de cortante, pero en cualquier otro punto sí se va a incrementar, y cómo lo puedo evaluar trabajando con el diagrama de momentos de calado. Yo parto del diagrama de momentos de calado, y una forma similar a ese diagrama de momentos de calado la tiene el diagrama de variación de la fuerza de tracción. ¿Por qué? Porque fuerza es momento sobre el brazo del par, que es Z, y Z es una constante en cualquier zona de mi barra. Si Z es una constante, si yo parto del diagrama de momentos y en cualquier punto lo divido entre el valor de Z, que es constante, voy a tener un gráfico con una forma similar al diagrama de momentos, pero que refleja la variación de la fuerza de tracción. ¿Sí? O sea, la forma es similar. El gráfico superior es de momentos, el gráfico inferior es de fuerzas de tracción que ya tienen en cuenta flector y cortante. A partir del diagrama de momentos de calado, entonces yo puedo generar mi diagrama de variación de fuerza de tracción teniendo en cuenta flector y cortante a la vez. Si parto del diagrama de fuerza de tracción, también voy a tener con una lógica similar un diagrama de áreas de acero necesaria. ¿Por qué? Porque el área de acero va a ser la fuerza de tracción sobre la tensión del acero, y la tensión del acero también es en una constante. O sea que con gráficas similares nosotros podemos representar tanto diagrama de momentos de calado como variación de la fuerza de tracción total sobre una armadura, teniendo en cuenta flector y cortante, como área de acero necesaria para cubrir la fuerza de tracción total, ¿sí? En la práctica, ¿cómo se traduce la influencia del cortante sobre la armadura longitudinal? Si lo vemos de acá, lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es, después de que dejo de necesitar la barra para cubrir las tracciones de flector, la tengo que prolongar una distancia equivalente, y acá hay que hacer una precisión, que va a ser una distancia equivalente a la altura útil de la barra, y no a Z, que es la distancia entre el brazo del par, porque es una distancia conocida. Si nosotros nos alcanzaría con prolongar los Z, es lo que nos marca la norma española, pero bueno, se toma el valor de D por ser un valor que ya tenemos fijado en los cálculos y que ya venimos utilizando.
Ahora después vamos a ver mismo en el práctico cómo se refleja, que en realidad es muy, muy sencillo. ¿Qué conclusión podemos sacar también acá? Bueno, una conclusión muy importante que tiene que ver con las funciones de las armaduras, ¿verdad? La armadura longitudinal no está resistiendo solamente tracciones de flector. La armadura longitudinal resistente en las vigas va a estar resistiendo, por un lado, la fuerza de tracción de flector, pero además las componentes horizontales de las tracciones de cortante que se van a asociar a ambas fuerzas de tracción sobre las mismas barras. Ahí vimos el segundo punto, el segundo factor que nos condicionaba el largo de nuestras barras longitudinales. Vamos a pasar el tercero, que tiene que ver con el anclaje, ¿sí? Acá tenemos que mencionar un poquito un factor que es fundamental para la existencia del material hormigón armado como tal, que tiene que ver con la adherencia de los dos materiales, ¿sí? Del acero y del hormigón. La adherencia se va a dar en parte por rozamiento en la superficie de contacto de los dos materiales, en parte por tensiones moleculares que se dan también en la superficie de contacto, también porque se incrustan los resaltos de las barras de acero dentro de la masa de hormigón, también hay una compresión que ejerce el hormigón sobre la barra de acero. Todos esos factores juntos van generando el fenómeno de adherencia, que es fundamental para poder nosotros trabajar con este nuevo material. Algunas veces se habla de que es la compatibilidad o que son los coeficientes de dilatación de los materiales lo que permiten que sea hormigón armado, y en realidad no es así, es más bien la adherencia. Los coeficientes de dilatación son similares, pero no se dan, son parecidos, pero no se dan con los mismos tiempos. O sea, no sería posible tener el hormigón armado si no tuviéramos este fenómeno de adherencia entre ambos materiales. ¿Qué es lo que pasa con una barra que está traccionada? Esa barra traccionada va a estar resistiendo una fuerza de tracción que en realidad tiende como a desprender la barra de la masa de hormigón. ¿Para qué es el anclaje? El anclaje es para que nosotros le demos una longitud, o la longitud que necesitamos, para que en esa longitud se dé el rozamiento que tenemos que tener para contrarrestar la fuerza de tracción que tendería a mover nuestra barra traccionada. Decíamos que entonces nosotros vamos a tener una fuerza de tracción que va a ser proporcional al área de la barra y a la tensión del acero. Esa fuerza de tracción nosotros la vamos a tener que contrarrestar en esta prolongación que le hacemos a la barra, y la vamos a tener que contrarrestar por el rozamiento que se da en la superficie de contacto de los dos materiales. O sea que vamos a tener que equilibrar esa fuerza de tracción con la tensión que se va a dar, que va a ser el perímetro de la barra por el largo de la barra por la tensión media de rozamiento. O sea, nosotros vamos a tener que calcular, que determinar en función de la fuerza de tracción cuál es la longitud que tenemos que prolongar las barras después de que las dejamos de necesitar para resistir las tracciones, ¿sí? Esa tensión media de rozamiento se calcula en función de los materiales que utilizamos, del tipo de hormigón. Es un factor que la condiciona notoriamente, pero después hay otros factores más que son los que van a estar condicionando todo este tema de anclajes y adherencia. Por un lado, la posición de las barras dentro de mi sección, ¿sí? Nosotros vamos a tener armaduras resistentes en la cara inferior y en la cara superior. Los hierros que quedan en la cara inferior, que son los que denominamos posición 1, son los que tienen una situación de adherencia más favorable. ¿Por qué decimos que están en situación de adherencia favorable? Porque al estar en la cara inferior, el propio peso del hormigón, cuando se va volcando, va logrando un grado de compactación mejor frente a los hierros que vamos a tener nosotros en la cara superior.
y si nosotros estamos generando algún tipo de proceso de vibrado para lograr una composición más homogénea del hormigón, también los hierros que están en la cara inferior van a estar sometidos durante más tiempo a ese proceso de vibrado. O sea, siempre va a quedar mejor el hormigón en la parte inferior que en la parte superior de la barra. Por lo tanto, vamos a considerar que los hierros A, que son los que están en la cara inferior, están en una situación favorable desde el punto de vista de la adherencia, que nos va a permitir, frente a una misma área de barra, trabajar con longitudes de anclaje menores, ¿sí? Si la viga tiene menos de 60 centímetros, dividimos la barra, esa viga en dos zonas iguales. Si la viga tuviera más de 60 centímetros, consideramos los de adherencia desfavorable, los 30 centímetros de la cara superior, y todo el resto, la situación de adherencia favorable. Otros factores que inciden, que favorecen o no en el tema de la adherencia y que inciden en la determinación de la longitud de anclaje, tienen que ver, por ejemplo, con el diámetro de la varilla de acero, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuanto mayor sea la sección de barra que estemos utilizando, habíamos planteado que la fuerza de tracción sobre la barra es proporcional a la tensión del material y también al área de la barra, o sea que cuanto mayor sea la sección de la barra, mayor va a ser la fuerza de tracción que esa barra va a estar resistiendo. Por lo tanto, nos va a estar pidiendo longitudes de anclaje mayores. Cuanto más gruesas sean las barras, mayor longitud de anclaje van a precisar. ¿Por qué? Porque la fuerza de tracción que va a estar resistiendo esa barra va a ser mayor. Por otro lado, la conformación superficial de la varilla de acero. Obviamente, si las barras tienen resaltos, tienen un tratamiento superficial, se van a incrustar esos resaltos dentro de lo que es la masa de hormigón, y vamos a poder trabajar con longitudes de anclaje más chicas en relación al acero liso, ¿verdad? El acero liso, por su propia superficie, va a estar en una situación desfavorable del punto de vista de la adherencia y nos pediría mayores anclajes. También nos importa la resistencia del hormigón. Cuanto mayor resistencia tenga el hormigón, mayor es la compresión que va a estar ejerciendo sobre la barra, por lo tanto, favorece a la adherencia que el hormigón sea lo más resistente posible, ¿sí? Hormigones más resistentes van a trabajar con longitudes de anclaje menores. Y bueno, y también nos favorece el tema del recubrimiento que está rodeando las varillas. Cuanto mayor recubrimiento, más parejas van a ser las tensiones sobre la barra, por lo tanto podríamos estar también en una situación favorable del punto de vista de la adherencia. Nosotros, para poder determinar las longitudes de anclaje, en realidad tenemos cuadros que están todos en la norma UNIT, que tienen en cuenta posición de la barra, el tipo de hormigón que estamos utilizando también, y se llega generalmente a que la longitud de anclaje es un coeficiente o un valor que sale de la combinación de posiciones y tipos de hormigón por el diámetro de la barra, y ahí aparece también condicionando el diámetro de la barra de acero, que habíamos dicho que era un factor que importaba. En tablas y abacos tienen esta tabla para los aceros lisos, tienen esta tabla para lo que serían los aceros conformados, y en realidad nosotros le hicimos un resumen que facilita un poco la determinación de las longitudes de anclaje en función de tipos de acero y hormigón, en función de los diámetros y en función de la posición, o sea que pueden venir directamente a este resumen, van a utilizar las tablas cuando tengan algún tipo de hormigón que no sea el especificado como posible utilizar en este esquema. El último factor que nos determina el largo de los hierros tiene que ver con cuestiones constructivas, ¿sí? Para poder posicionar las barras, para poder armarla, trasladarla al encofrado, llenarla correctamente, y para poder vincularla con los elementos de soporte, si no, no perderíamos los vínculos, tenemos que tener por lo menos 2 barras en la cara inferior y 2 barras en la cara superior que cubran la luz libre más el ancho de apoyo, ¿tá? O sea que
Si con todos los demás factores yo no llegué a los apoyos, igual tengo que cubrir la luz más el ancho de apoyo para estar cumpliendo el cuarto factor que nos condiciona el largo de las armaduras, que tiene que ver con cuestiones constructivas. Si acá tienen algunas imágenes, el armado de una viga es bastante simple. Acá tienen en un banco de herrero, en el obrador, generalmente las vigas se posicionan con la armadura, con los hierros A arriba, o sea, se posicionan al revés. Ven, por ejemplo, acá, que está apoyada nomás en un encofrado, lo que planteamos la clase pasada, de que se van alternando los ganchos del estribo de un lado a otro, y acá tenemos un cartelito, todo está atado con alambres, y acá tenemos un cartelito que se le agrega, que tiene que ver con el nombre de la viga. En la planilla aparece la viga con un número, aparecen las plantas de estructura también, y hasta que no se posiciona en su lugar en el encofrado, la viga va a tener una maderita o algo que no se estropee en función del clima, que nos va a dar también el nombre de esa viga. ¿Sí? Acá tenemos de vuelta el banco del herrero, donde está armando todavía las vigas, y acá tenemos una viga un poquito más ancha, que tiene no solo 2 barras, sino que tiene bastantes barras longitudinales, por lo menos para que lo ubiquen cómo es un obrador y cómo son los bancos donde se arman las vigas. Bueno, tenemos que volver a nuestro ejemplo para terminar de darle forma a nuestras barras, ¿sí? Nosotros habíamos llegado a que íbamos a colocar 2 barras 16 en la viga 210, 2 de 10 y 1 de 12 en la 211, y 2 de 16 en el apoyo, y vamos a empezar a ver cuáles son los factores que determinaban el largo. El primero era la distancia que nos cubría el flector. La trasladamos acá a este corte longitudinal, es directamente la distancia entre puntos de momento nulo. ¿Se acuerdan que el modelo de vínculo lo tomábamos a eje del apoyo? Por lo tanto, estos puntos de momento nulo que nos decían que las tracciones en la viga 210 estaban por la cara inferior durante un desarrollo de 3,19 centímetros, eso va desde este eje hasta este punto, ¿sí? Lo mismo para los 2Fi10 y 2Fi12, que los necesitamos en la cara inferior para cubrir tracciones de flector en 266, son del eje del apoyo hasta este punto, y los 2Fi16, que vamos a colocar después como F sobre el apoyo, necesitan por flector 1,01 y 1,12 hacia izquierda y derecha, que salen también de los puntos del diagrama de momentos, de los puntos de momento nulo. ¿Ah? Acá, ¿qué es lo primero que hicimos? Bueno, cubrir el primer factor de los 4 que nos condiciona el largo de armaduras, que tiene que ver con la lectura del diagrama de momentos y la distancia en que necesitamos esas barras para cubrir tracciones de flector. El segundo aspecto tenía que ver con la influencia del cortante, que nosotros habíamos visto que podíamos trabajar para ver la influencia del cortante, que no necesitábamos incrementar el área de acero, que simplemente podíamos trabajar con el diagrama de momentos de calado, que era corrido, y que eso nos permitía llegar a la fuerza de tracción y el área de acero necesaria. O sea que lo que implica en la influencia del cortante sobre la armadura longitudinal es simplemente una prolongación, o sea, como un corrimiento de esa armadura. Una distancia que no íbamos a tomar Z, sino que íbamos a tomar directamente la altura útil de la sección. ¿Qué quiere decir? A los 2Fi16 que van sobre el apoyo, que son ya nuestros hierros F, al 1,01 que teníamos a la izquierda le vamos a agregar 42 centímetros más. Esto tiene que ver con el decalaje del diagrama de momentos, con la influencia del cortante sobre la armadura longitudinal, porque recuerden que las armaduras resistentes tenían 2 funciones: resistir tracciones de flector, pero también la componente horizontal de tracciones de cortante, y eso lo cubrimos, diríamos, con esta prolongación de la armadura. Lo mismo hacia la derecha con otros valores: 1,12 es la distancia por flector, 42 es lo que necesitamos
prolongar para cubrir las tracciones de cortante. Las armaduras inferiores, acá tenemos una particularidad, que si ustedes ven, en realidad se prolongan solamente hacia donde hay masa de viga, ¿verdad? Nosotros teníamos lo que necesitamos proflector y agregamos 42 centímetros, nos vamos arrimando al apoyo. En las dos vigas, ¿verdad? En la 210 para los dos FI 16 y en la 211 para los dos FI 10 y el FI 12. No tengo que agregar sobre los extremos porque al terminarse la viga, si no hay viga, no hay más viga, no hay cortante. Entonces solamente voy a prolongar cuando tengo masa de viga con esfuerzo cortante para cubrir. Eso queda como un poco más complejo de entender cuando estábamos haciendo el análisis de cómo llegábamos al diagrama de momentos de calado. En la parte práctica en realidad es muy simple, lo único que tengo que hacer es prolongar hacia donde tengo masa de viga una distancia equivalente a la altura útil de la sección, que en este caso eran 42 centímetros. Después tenemos que agregar lo que se corresponde por el tema de anclajes. Ahí tenemos que ir viendo en cada viga, en función de sus diámetros y en función de la posición, ¿sí? La viga 210 tenía dos FI 16 en posición 1, que era la posición favorable desde el punto de vista de la adherencia. Si nos fijamos acá abajo, para el cuadro que les dimos de hormigón 200 y el acero de 5000, para la barra de FI 16 en posición 1, la longitud de anclaje es 19 veces el diámetro al cuadrado, que es lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? 19 por 1,6 por 1,6 nos da 49 centímetros. ¿Qué es 49 centímetros? Es lo que tengo que agregar a las barras de 16 en cada uno de sus extremos, después de que dejé de necesitarla para cubrir las tracciones totales de flector y cortante. En la viga 211 tenemos dos barras de 10 y una barra de 12. Las barras las vamos a hacer iguales. Si se acuerdan, habíamos planteado que cuanto más mayor sección tenga la barra, más fuerza de tracción iba a estar resistiendo, por lo tanto, mayor iba a ser la longitud de anclaje que iba a precisar. O sea, que necesitaría más anclaje el FI 12 que el FI 10, pero no tiene sentido, si las barras van a ser iguales, estar complicando, desde el punto de vista constructivo, con que una barra sea un poquito más cortita que la otra. O sea, si vamos a hacer una combinación, como en este caso, con dos FI 10 y un FI 12, voy a tomar el anclaje mayor, que va a estar condicionado por el diámetro de la barra mayor, que es el FI 12, y ese anclaje se la voy a dar a las tres por igual. Ahora son diámetros más finos, vamos a tomar el FI 12, o sea que estaríamos en esta parte de acá arriba, posición 1 de adherencia favorable, o sea que el anclaje van a ser 25 diámetros, 25 por 1,2, que es lo que corresponde al FI 12, son 30 centímetros, 30 centímetros es lo que vamos a tener que prolongar, los dos FI 10 y el FI 12, después de que dejen de resistir la fuerza de tracción. En el apoyo tenemos dos FI 16, ahora estamos en la posición más desfavorable desde el punto de vista de adherencia, que es la posición 2. Venimos a este sector, que es el de diámetros mayores, barra de posición 2, la longitud de anclaje es 26,6, diámetro al cuadrado, 26,6 por 1,6 por 1,6 nos da 68 centímetros, o sea que van a ser 68 centímetros lo que le vamos a tener que agregar a los F después de lo que calculamos recién por flector más la influencia del cortante. ¿Sí? Ya tenemos los valores de anclaje, y venimos ahora a ver cómo vamos a resolver nuestra sección. ¿Sí? Los F no tienen mucho problema, en realidad necesitaba para cubrir las tracciones 1,43 hacia la izquierda, agregó 68, 1,54 hacia la derecha, le agregó 68, y ahora vamos a tener la longitud total de mi F, que va a ser 2,11 hacia la izquierda y 2,22 hacia la derecha. Ahora estamos en el momento de empezar a dar totales, ¿verdad? Nuestra siguiente información ya es información para construir esta viga, entonces lo que tengo que dar es el largo total de la barra. Ahora, no voy a sumar nunca lo que está por el lado izquierdo y por el lado derecho,
y dar un largo total. Voy a siempre dejar separado lo que está por la izquierda y lo que está por la derecha, porque acuérdense que en realidad no voy a tomar un largo total y colocarlo simétrico, o sea, yo tengo zonas de tracción diferentes a la izquierda y a la derecha para cubrir, y mi armadura tiene que estar cubriendo esas zonas de tracción. Entonces, sumo el total por la izquierda, sumo el total por la derecha, pero siempre lo dejo separado para poder posicionar correctamente mi armadura sobre el apoyo en la distancia que necesita hacia cada lado. Los hierros A, que son los que van por la cara inferior, tenía que prolongarlos, los 2 Fi 16, 49 centímetros, ahí llegué casi al borde del apoyo. Y del otro lado se me da la particularidad que en realidad yo tenía un pilar que tenía 13 centímetros, o sea que desde el eje hasta el apoyo tengo 13 centímetros, menos un par de centímetros para que quede recubierto, tengo alrededor de 11 centímetros. Y tengo que prolongarlo 49 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? No pasa nada, llego cercano al apoyo, dejo un par de centímetros de recubrimiento y levanto y doy en el canto de viga la longitud de anclaje que necesito, ¿sí? Lo mismo me está pasando con otros valores, pero sobre la viga 211 lo prolongué 30 centímetros, todavía estoy lejos del apoyo, y después, bueno, lo subo en el canto de la viga para dar la longitud de anclaje, o sea, primero lo prolongo en horizontal y después lo subo para dar la longitud de anclaje que necesito. Todavía nos está faltando verificar el cuarto factor, que tiene que ver con temas constructivos. Vieron que no habíamos logrado llegar los hierros al apoyo, cubrir luz libre y ancho de apoyo sobre el apoyo interno, sobre el pilar central que teníamos, y había un tema constructivo que nos decía que por lo menos 2 barras abajo y 2 barras arriba tenían que cubrir toda la luz libre más los anchos de apoyo, o sea que los A2 Fi 16 se van a prolongar hasta cubrir entero el ancho del pilar central, y los 2 Fi 10 y el Fi 12 van a hacer lo mismo, ¿verdad? Llegan hasta cara opuesta del apoyo. Ahí tendríamos en la cara inferior, de los dos lados, las 2 barras que necesitamos cubriendo luz libre más ancho de apoyo, pero no los tenemos sobre la cara superior. Ahora, tenemos 2 Fi 16 que cubren casi mitad de viga para cada lado. No vamos a prolongar esos 2 Fi 16 para que cubran la luz total. ¿Por qué? Porque no es práctico unificar las vigas. Si yo prolongara esos hierros van a tener su máxima fuerza de tracción para resistir sobre el apoyo mismo, o sea que obligatoriamente tienen que ser armaduras continuas. Si los prolongara los 2 Fi 16 tendrían que cubrir entera la luz de las 2 vigas sin tener una interrupción. Y eso pasaría a que en vez de tener un esqueleto de viga del orden de los 4 metros, tendría uno doble del orden de los 8 metros, mucho más difícil de transportar, de trasladar. O sea, generalmente se hacen las vigas en forma independientes. ¿Eso qué es lo que me pide? Me pide que coloque 2 barras, que van a ser hierro C, que van a cubrir toda la viga en la cara superior, desde un apoyo hasta el otro apoyo, cubren lo que nos pide la condicionante normativa, luz libre más ancho de apoyo, 2 hierros E en cada una de las vigas, que tienen la particularidad de que pueden ser acero liso y puede ser hierro de 6 porque no es armadura resistente, es solamente una armadura constructiva que coloco en la cara superior para poder atar los estribos. De esa forma, nosotros vamos a tener los 2 esqueletos de viga en forma independiente, se posicionan en el encofrado y se envainan los 2 Fi 16 con las vigas ya colocadas, y ahí se atan a los esqueletos que colocamos de las 2 vigas. ¿Sí? Esta es la forma en la cual conviene realizar las vigas. ¿En qué caso podríamos llegar a prolongar los Fi 16? Si una de las vigas hubiera sido muy cortita y quizás la prolongación de tracciones sobre la cara superior no justificara poner un ento a la viga, o sea, ya prácticamente estábamos tan cerca del apoyo que bueno, lo prolongábamos un poquito más, o si fueran vigas muy chiquitas, que de repente decimos, bueno, las armamos de una,
no hay problema porque igual tengo 2 vigas de 1,5 metros, no sé, por algún motivo de proyecto, y bueno, las armo enteras, porque no da trabajo las 2 vigas armadas juntas, posicionarlas en el encofrado. ¿Qué nos faltaría ver? Algo que ya tenemos acá esquematizado, que es el hierro G, que nos absorbe la descarga puntual. Ahora vamos a ver un poquito de dónde sale eso. Nosotros teníamos en las 2 vigas que las vigas estaban recibiendo una viga en forma perpendicular. Esa viga la tuvimos en cuenta en todos los cálculos, en el cortante apareció, o sea, en el diagrama de cortante está reflejado, en el diagrama de momentos también, o sea que no es que no la hayamos evaluado, ya fue evaluada, los esfuerzos tanto de cortante como de flector tuvieron en cuenta el efecto de esta viga. Pero hay un efecto local que se da cuando tenemos el encuentro de las 2 vigas, que nos pide una solución particular de una armadura, que es lo que llamamos hierro G. ¿Que para qué nos sirve? Para colgar la carga de la viga que está llegando y que la reciba la cara comprimida de la viga que lo está resistiendo. O sea, el hierro G toma esta forma. Va a tener de base el ancho de la viga que recibe, se abre a 45 grados y después se ancla en la zona comprimida. ¿Cuánto se ancla? Lo que corresponda en función del diámetro de la barra, posición, o sea, las longitudes de anclaje valen para cualquier situación que tengamos de barras que estén resistiendo algún tipo de fuerza de tracción. ¿Sí? El hierro G es una solución particular que hacemos para optimizar la forma de traslado de carga de una viga sobre la otra. ¿Qué hacemos cuando ponemos el hierro G? En realidad son las 2 barras a 45 las que nos van a estar subiendo la carga. O sea, que nosotros a la fuerza que está generando la puntual, la estamos descomponiendo en las 2 ramas a 45 grados. ¿Cómo evaluamos la fuerza de tracción que resiste? La fuerza de tracción va a ser la fuerza vertical sobre raíz de 2, y para esa fuerza de tracción voy a calcular el área de acero necesaria. ¿Cómo? Mayorando la fuerza de tracción y dividiéndola entre la tensión del acero, ¿sí? La superficie va a ser siempre fuerza sobre tensión. Mi fuerza era F sobre raíz de 2, mayorada por el coeficiente de seguridad, sobre la tensión de diseño del acero. Nos falta entonces calcular, evaluar el hierro G para, la vía 205, para recibir a la vía 257 y a la vía 264. Si miramos en nuestro esquema de cargas y luces son casi iguales los valores, o sea que lo vamos a hacer una vez para el valor de 3.424, que es la puntual que genera la vía 257. ¿Cómo teníamos el área de acero? Era el valor de la fuerza sobre raíz de 2, porque le habíamos hecho una descomposición entre las ramas a 45 grados, mayorado por el coeficiente de seguridad y dividido la tensión de diseño del acero. Eso nos da que estaríamos necesitando para el hierro G. G tiene que ver con la forma, el nombre del hierro es una letra que siempre tiene que ver con su forma y su posición. Para ese hierro G necesitamos un área equivalente a 0,89 centímetros cuadrados, ¿sí? Puedo utilizar la parte superior de la tabla de secciones, de combinaciones más convenientes para vigas. Si me fijo acá, en realidad lo que necesitaría colocar es un FI12, ¿verdad? Con el FI10 no llego, el FI12 sí estaría cubierto, el FI12 tiene un área de 1,131. ¿Por qué no me paso? Podría utilizar la parte de abajo de la tabla también, pero ¿por qué preferimos no pasarnos a 2 barras, a probar qué nos da 2 barras? El hierro G es un hierro que tiene que estar en el centro de la viga. Si yo hago un corte de la sección, lo posiciono en el medio. Y recuerden que nosotros partimos de una viga bastante angosta que tiene 13 centímetros. Entonces, frente a una situación como esta, medio particular, medio comprometida con el tema del colado, vamos a irnos derecho a poner una sola barra, pero podríamos haber puesto, si la viga hubiera sido más ancha, más cantidad de barras. Vamos a colocar entonces un FI12, ese FI12 va a tener
deforma en la base el ancho de la viga que recibe, después se abre a 45 grados, y el anclaje en la cara superior me tengo que fijar para la barra de 12 en posición 2, porque es la situación desfavorable desde el punto de vista de la adherencia. El anclaje sería 36 veces el diámetro, 36 por 1,2 nos da 43 centímetros, que es la longitud de anclaje. Y ahí ya tenemos la forma, el diámetro y la forma del hierro G para cada una de las vigas. Bueno, para concluir, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para trasladar toda esta información a la planilla de vigas, ¿sí? Parte de la planilla la habíamos visto el otro día, lo que nos queda acá es ver cómo se resuelve todo el tema de armadura longitudinal. La armadura longitudinal va a tener columnas diferentes según el tipo de hierro. El hierro A, que ponemos en la cara inferior cubriendo toda la luz, el hierro E, que es el que va en la cara superior cubriendo toda la luz, el hierro F, que es el que va sobre el apoyo, los hierros G y la parte de estribos que ya habíamos visto. La viga 210, íbamos a colocar como hierro A en la cara inferior 2 barras de 16, lo que indicamos en los dos costados es la forma de remate de ese hierro. Si nosotros simplemente lo dejamos como está indicado acá, en prolongación recta con gancho, lo que le estamos indicando es que el hierro cumple lo básico, que es cubrir luz libre más ancho de apoyo. Si nosotros estamos indicando lo que estamos representando acá a la izquierda, que es el quiebre con el hierro en vertical, lo que estamos representando es que el hierro llegó hasta la cara externa y se levantó y cubrió toda la altura, todo el canto de la viga. Los hierros de la viga 211, en forma simétrica, tienen la misma forma pero con simetría, ¿verdad? Los dos Fi10 y el Fi12, ponemos el diámetro que utilizamos, indicamos cómo se remata sobre los apoyos. Después teníamos los C, que eran independientes para las dos vigas y que iban a ser constructivos, cubriendo luz libre más ancho de apoyo. Y solo cubrían luz libre más ancho de apoyo. Por lo tanto, indicamos en los dos laterales que el remate es recto con gancho, cubriendo ese ancho de apoyo. O sea, esta especificación ya nos está dando información de cuál es la forma del hierro. El hierro F es un hierro particular porque en realidad pertenece a las dos vigas. Bueno, en la planilla hay una especie de convención que dice que se le adjudica a la viga que lo tiene en su apoyo derecho, o sea, no se ponen las dos. Hay una viga, que es la 210, que tiene el F en el apoyo derecho, ahí vamos a posicionar los F, ¿sí? Los F eran 2 Fi16, se los adjudicamos a la viga 210, pero vamos a indicar cuánto entra en la 210 y cuánto entra en la 211 por separado, porque ¿se acuerdan que habíamos planteado que no era indiferente? O sea, teníamos que cubrir hacia cada lado lo que realmente estábamos necesitando por flector. Después, para el hierro G, se indica el diámetro y hay un cartelito que dice bajo lo que indica es bajo qué viga se coloca. El de la 210 es bajo la viga 257 y el de la 211 es bajo la viga 264. Acá les puede resultar como medio pintoresco porque en realidad no hay mucha duda, o sea, hay una sola puntual, debería ir posicionado ahí. El tema es que puede haber una viga con más de una descarga puntual, entonces lo que se va indicando es bajo qué viga estaría cada uno de los distintos hierros G. Y el anclaje del hierro G es algo que podemos poner a nivel de las observaciones, ¿sí? ¿Cuál es la longitud que tiene que estar sobre la cara superior? Y bueno, con esta información de la planilla, vamos dejando por acá.